Bienvenido un día más a Historias Históricas. Hoy hablaremos sobre las incursiones vikingas y también analizaremos qué rasgos nos han dejado estas civilizaciones antiguas en la sociedad que conocemos a día de hoy. Los vikingos noruegos comenzaron sus incursiones en la década de 790 después de Cristo, atacando las costas de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Los guerreros solían aparecer de repente, en pequeños grupos de barcos saltando a tierra con sus lanzas, espadas y hachas. Saqueaban poblados, iglesias y monasterios para seguidamente, tan deprisa como habían venido, a hacerse de nuevo a la mar. Pronto se les unieron los vikingos daneses, que invadieron Inglaterra en el año 865. Conquistaron gran parte del país, pero fueron obligados por el rey Alfredo el Grande a asentarse en la región este, que pasó a conocerse como Danelau. Por esas fechas, los noruegos y daneses habían saqueado y quemado ciudades en Francia, Bélgica, Holanda, Italia y España, aunque no se asentaron permanentemente en estos países en grandes cantidades, como había sucedido en Gran Bretaña. No obstante, los vikingos suecos viajaron a lo largo de los ríos del este de Europa para establecer centros comerciales y a finales del año 800 las ciudades eslavas de Novgorod y Kiev eran fortalezas vikingas. El principal grupo vikingo implicado en esa exploración fueron los Rus, y de ello recibe su nombre la moderna Rusia, un dato muy pero que muy interesante. Para poder llevar a cabo sus incursiones, los vikingos desarrollaron unos robustos y rápidos barcos de guerra. En la antigüedad, los escandinavos utilizaban frágiles canoas y barcas, hechas de piel de animal tensada sobre un armazón de madera. Ahora, sin embargo, los vikingos construían los poderosos barcos por los que se hicieron famosos los drácars. Estos estrechos navíos, realizados con planchas de roble en vez de piel de animal, poseían una quilla continua y una gran vela central. Para construir cada barco se necesitaba un equipo especializado y los drácars vikingos tenían hasta 30 remos, cada uno manejado por un remero, en cada borda del navío. Los remos eran utilizados cerca de la costa cuando se necesitaba una punta de velocidad o cuando había poco viento. Cada drácar poseía una única vela hecha de vasta tela de lana reforzada, con tiras de cuero, utilizada por lo general en mar abierto. Los barcos vikingos podían navegar en aguas poco profundas, lo que los hacía muy prácticos para remontar ríos o navegar cerca de la costa. Eran lo bastante ligeros como para ser cargados o arrastrados por tierra, cuando ello era necesario. Los arqueólogos modernos saben mucho más sobre los drácars porque en ocasiones los vikingos los enterraban con famosos guerreros, como un luto a estos guerreros. Cuando uno piensa en los vikingos, lo más probable es que lo primero que le venga a la cabeza sea la imagen de un guerrero temible, con barba larga y trenzada, runas tatuadas, brazaletes de oro, cascos con cuernos y una espada, o, en su defecto, un hacha capaz de partir a un hombre por la mitad. Sí es cierto que Hollywood nos los ha pintado de una cierta manera, pero, pues bien, lo cierto es que dejando a un lado el casco, que ya se sabe que no llevaba cornamenta, los nórdicos no eran profesionales en el arte de la guerra. Por el contrario, compatibilizaban el ejercicio de las armas con actividades civiles, a las que se dedicaban durante la mayor parte del año. A diferencia de otras sociedades de la Alta Edad Media, los vikingos no contaban con un ejército profesional. Entre los pobladores de Suecia, Noruega y Dinamarca, lo más normal era dedicarse a la agricultura y la ganadería durante la mayor parte del año. No existía un ejército regular, per se no eran soldados. Algunos pasaron varios años haciendo la guerra, ya fuese en Gran Bretaña, Francia o en Europa del Este, pero no era algo habitual. Por el contrario, lo más normal era que su actividad militar quedase limitada a las esporádicas luchas entre clanes o al desarrollo de las incursiones, cuando rapiñaban a bordo de sus langskip, el nombre que recibían sus navíos, las retorcidas costas del viejo continente. Eran hombres multitarea, por decirlo de algún modo. Igual saqueaban una ciudad que cultivaban los campos o cuidaban de su familia. La mayoría de ellos eran poco más que civiles, con un elevado grado de concienciación sobre los temas de seguridad, porque para un vikingo un soldado equivalía a
un ciudadano ordinario que comprende que vive en un entorno humano peligroso. Tanto los anglosajones como los vikingos empleaban en el combate la muralla de escudos. Esta formación implicaba la concentración de la infantería en un frente consistente dividido en líneas. Los soldados combatían uno al lado de los otros tratando de frenar el empuje del enemigo. También contaban con arqueros, por lo que lo más probable es que la densidad de combatientes fuese inferior en las líneas más atrasadas. Al inicio, un intercambio de benávolos y otros proyectiles pretendía desorganizar la formación del contrario. Luego los ejércitos se aproximaban y chocaban, tanteando la fortaleza de las defensas del enemigo y confiando en explotar cualquier debilidad o desorden del contrario. Explica un famoso historiador en su artículo que se analizaban otras formaciones empleadas por los vikingos. Entre estas se encuentra la conocida formación de cerdo. Los combatientes conformaban una especie de cuña destinada a romper la formación enemiga. Una vez conseguían quebrar el muro de escudos, diezmaban a sus rivales desde dentro. En lo que se refiere al uso de la caballería, existen más dudas, ya que se sabe que los vikingos empleaban equinos para el transporte durante sus campañas. Lo que no está tan claro es si los empleaban habitualmente en combate. Según explica otro historiador, en su obra los jamelgos nórdicos eran demasiado pequeños y débiles para este uso, como puede contrastarse con los esqueletos que han sobrevivido. Y en los registros documentales hay muy pocos fragmentos referidos a acciones de una hipotética caballería vikinga. Sí es cierto que nuestros amigos vikingos eran muy pero que muy temidos, pero esta información no puede ser contrastada al 100%, ya que no hay nadie que pueda contárnoslo, y lo único que queda son escritos por la parte de Europa del Este diciendo más o menos una aproximación de cómo se trabajaba o cómo trabajaban los vikingos para poder invadir o hacer estas incursiones tan famosas. Espero que te haya parecido interesante este vídeo y apoyes con un like. Recuerda que a lo largo del canal de YouTube subiremos muchos vídeos sobre historia, así que si te consideras un joven o no tan joven historiador que le interese este tipo de datos, te invito a que nos sigas. Mandarte un fuerte abrazo desde Historias Históricas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.